Hola, esto es Polimerasa Nerd, el podcast de biología molecular. Hola, ¿cómo están? Estamos muy contentos. Este es ya nuestro segundo programa y habíamos acordado que un programa iba a ser de pura ciencia y otro iba a ser pues más relajado con temas geeks, temas nerd, donde íbamos a analizar en esta primera temporada, íbamos a analizar algunos superpoderes desde el punto de vista un poco científico, relajando algunas cuestiones por cuestiones de credibilidad, pero tratando de dar un enfoque lo más objetivo posible. Recuerden que este podcast se puede escuchar en el canal de origen, que es Biología Molecular, en YouTube. Y también estamos como podcast nada más en las plataformas de iVoox y Spotify. Bien, hoy, como en todas las ocasiones, me acompaña Felipe Cano, farmacólogo. Hola, Felipe. Hola, Víctor, gracias de nuevo. Pues ya estamos aquí. Muy bien, muy bien. Pues aquí, como les platicamos a nuestros amigos, la idea de esto es divertirnos un poco, tratando de imaginarnos cómo funcionan las cosas, ¿no? Finalmente, lo que busca la ciencia es descubrir el cómo funcionan las cosas, y en base a eso se hacen hipótesis. Y entonces ahorita vamos a divertirnos haciendo unas divertidas hipótesis, saliéndonos un poquito de la realidad, pero aterrizándolas en otro sentido. ¿Qué te parece? Me parece muy bien, Víctor. Vamos a ver qué resulta de todo esto. Habíamos dicho que hoy íbamos a analizar el superpoder de la superfuerza. Porque, bueno, lo que pasa es que estuve pensando, ¿con qué podemos empezar? Y si te pones a analizar toda la mitología de superhéroes actual, caemos en cuenta de que si algo tienen en común todos los superhéroes excepto Batman, es que son súper fuertes. O sea, una de sus principales características es que son súper fuertes. Los mismos velocistas como Flash, pues requieren de una super fuerza para moverse a esas velocidades, ¿no? Bueno, dependiendo de qué época o de qué Flash hablemos, ¿no? Luego está lo de la fuerza de la velocidad, eso, pero en términos prácticos se requiere de super fuerza, ¿no? Para lograr esas hazañas. Y específicamente cuando ya empezamos a decir que correr súper rápido y levantar cosas súper pesadas pueden ser equivalentes, pues ya nos aproximamos un poquito a ese terreno escabroso de lo cual solemos huir los médicos, que es la física y las ecuaciones. Así es. Sí, creo que todos los que nos metimos a estudiar medicina, en una buena proporción, lo hacemos huyendo de las ecuaciones matemáticas, ¿no? Matemáticas. Sí. Y tantas cosas que hay que calcular de este lado, ¿no? Sí, caray. Pero ya luego te metes a estudiar ciencia y dices, ay, ¿por qué? ¿Por qué les sacaba la vuelta a las matemáticas? Sí, la física, esa gran desconocida, pero bueno, de hecho, para mí, hablar de fuerza es entrar de repente en una confusión de términos, porque, bueno, la fuerza al final de cuentas está expresada como masa por aceleración. Entonces, cuando hablamos de fuerza, pues podemos hablar de mover una determinada masa y también qué tanto la hacemos acelerar en el tiempo. Exacto. ¿Sí? Voy a abrir un paréntesis. Estamos hablando de fuerza en términos de física, de mecánica clásica. No estamos hablando de la fuerza de Star Wars, como se concibe. Ese será tema de otro podcast. Oh, sí, hay mucha tela de dónde cortar para ese tipo de fuerza. Claro. Entonces, esa fuerza que ignora la física. Esa fuerza que ignora la física, es correcto. Es sí. Correcto. Entonces decías, definiendo lo que es fuerza. Sí, fuerza es fuerza directamente es el cambio en un estado, o sea, el cambio en un estado generado en un sistema o en algo, ¿no? Que partimos de que masa es la cantidad de materia de cualquier cuerpo. Así entonces, entre más materia haya, mayor será la masa. En los cómics es muy común decir que algo está hecho de, no sé, del núcleo de una estrella, sin considerar el concepto de la masa, que si el
que si el martillo de Thor está hecho de no sé qué estrella. Una estrella de neutrones, dicen. Exactamente, entonces, si tú estás hablando de una estrella de neutrones que son objetos supermasivos, quiere decir que tienes muchísima materia en ellos y por lo tanto sería prácticamente imposible moverlos. Sí, Entonces, y sería inlevantable hasta para el mismo Thor, ¿no? pues prácticamente Thor sería una masa amorfa de carnita nórdica alrededor del martillo, ¿no? Por la fuerza de gravedad. Sí, claro. Y pues en los cómics es que es un terreno muy fangoso hablar acerca de masa inclusive, ¿no? Antes de entrar a fuerza, cómo miden la masa en los cómics. Hulk se hace más grandote, incrementa su masa o no. Todos los físicos que les he escuchado hablar sobre el tema dicen que la primera ley que se viola con Hulk es la de la conservación de la materia. Sí, o sea, de dónde sale toda esa materia para que crezca. El tamaño, ¿no? Porque incrementa 6, 7 veces su tamaño. Entonces, pues, digo, no es de dónde, ¿no? De dónde viene todo eso, pero bueno. De antemano va a ser muy difícil conectar la física con los cómics por todas esas licencias poéticas que se suelen tomar. Pero bueno, básicamente tenemos que, según la cantidad de materia, estamos hablando de masa. Y obviamente, entre más materia sea, va a ser más difícil moverlo. Pero pues esa dificultad en realidad radica no solo en moverla o no. O sea, por ejemplo, hay trucos como palancas, ventaja mecánica que se puede utilizar para mover un cuerpo y obtendríamos una determinada fuerza. Pero la otra parte de la fórmula es la aceleración, es decir, ¿qué tanto podemos hacer que la velocidad cambie por unidad de tiempo? A diferencia de la velocidad, que es como a qué tan rápido se recorre una distancia, por ejemplo, Flash dice, no, pues es que va a la velocidad del sonido, o va a Mach 2 o Mach 3, y entonces con la velocidad de Flash podríamos decir cuánto tiempo tarda de llegar de aquí a Guadalajara, o cuánto tiempo tardaría de llegar de aquí al otro lado del mundo, con unas fórmulas matemáticas relativamente sencillas. Pero la aceleración ya empieza a meter más cosas, como es pues relacionarlo con el tiempo. No solamente tienes que poderlo mover, pero qué tan rápido lo mueves. Y aquí es como muy complicado, porque cuando yo digo rápido, probablemente gente con más conocimiento de física se esté jalando los pelos. Pero vamos, somos médicos. Sí, somos médicos. Por favor, ríanse de nosotros en los comentarios, pero lo cierto es que no solo que lo muevas, sino qué tan rápido puedes moverlo, ¿no? O qué tanto puedes llegar a acelerar algo. Por eso, pues ya brincando un poquito de la clásica a la teoría de la relatividad, cuando ya Einstein aplica la de E igual a mc al cuadrado, básicamente nos dice que la única forma en la que tú aceleres un pedacito de materia hasta la velocidad de la luz sería que la volvieras luz, porque la cantidad de energía que vas a necesitar para acelerar esa masa de forma gradual se va a incrementar, y por eso decimos que jamás vamos a alcanzar la velocidad de la luz con un objeto existente. ¿Sí? Okay, pero en los cómics eso no cuenta tanto. Ahora, tocaste un punto importante. Ya sabemos que entonces que fuerza significa mover una masa de su estado inercial, ¿no? Ya sea que esté en movimiento o que esté en estado de reposo, que sabemos que casi nada hay en estado de reposo, de acuerdo a la física clásica, ¿no? Pero para poder ejercer esa fuerza, se requiere entonces de energía. Y energía es la capacidad para desarrollar un trabajo. Entonces, ya podemos empezar a aterrizar algunas cosas, porque finalmente quien va a ejercer esa fuerza es algo, ¿no? Tú hablabas de palancas y todo esto, y bueno, ya cuando pensamos, moviéndonos un poquito más a algo más entendible, algo más tangible, pensemos simplemente en una persona, una persona, ¿sí? Para poder mover sus músculos, para poder levantar algo, ¿sí? Que sería ejercer una fuerza, requiere de energía, requiere de combustible, ¿no?
Efectivamente. Solamente los zombies se mueven sin energía. O no sabemos de dónde venga esa energía, pero de los en cereales. el plano de la realidad, en el plano de la realidad, todo mundo, todo organismo necesita tomar energía de algún lado para poder generar trabajo. Y entonces es aquí donde ya nos podemos empezar a fantasear, ¿no? Pensemos en los individuos clásicos que tienen super fuerza, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, bueno, me voy a ir con el más fantasioso de todos, que sería Goku, ¿sí? Que ahorita ya sobrepasó el nivel Dios, le cambió el pelo 3 veces y ahora está con la parte esta del ultra instinto, hasta donde me quedé, donde digo, ya es completamente irreal, ¿no? La fuerza tan descomunal que desarrolla este individuo, pero partimos de que él, digo, dentro de la mitología de Dragon Ball, pues la fuerza de Goku viene de su ki o de su chi, digo, le dicen ki en el anime, pero en la cultura le dicen chi, ¿no? Que es esta energía universal que proviene, ¿no? De aquí del espíritu, o no sé cómo lo podemos encasillar en una definición. Y es ahí de donde proviene la energía para que Goku haga todas esas proezas, ¿no? Goku, el chi, el ki, el cosmo de los caballeros del Zodiaco. Sí. Inclusive dijimos que lo vamos a tocar después, pero pudiera ser hasta la misma fuerza, ¿no? La fuerza de Star Wars, sí. Sí, fíjate que es chistoso porque en el caso de Goku, en un principio es siempre desde la primera serie te representan a un niño humano con cola, o sea, como si la cola fuera una extravagancia, pero jamás piensas que sea un extraterrestre, ¿no? Bueno, pero sí, si en la misma caricatura hay alguien con cabeza de cerdo, un gato que vuela, que flota y una tortuga que habla, pues no se te hace tan raro un niño con cola. Sí, y nada más que sí es importante decir que en una caricatura con tan variedad de personajes, con, bueno, propiamente estas figuras antropomórficas, estos animales que hablan, o estos androides, etcétera, etcétera, no deja de ser bastante llamativo que Goku es presentado como si fuera un humano, que en principio de la serie se vuelve más fuerte conforme entrena. Ah, sí, claro. Inclusive una cosa que se nota en un momento dado es que cada vez que Goku queda al punto de morir, al borde de la muerte, y se recupera, su cuerpo es más fuerte. Uh-huh, sí. Así es. Eso lo establecen en Dragon Ball Z. Uh-huh. Sí, y te viene a explicar cómo Goku, a través de sus múltiples peleas de niño, y sus múltiples derrotas, porque eso es algo que hay que decir, él siempre buscaba oponentes más fuertes porque sabía que se iba a volver más fuerte al enfrentarlos. Exacto. Y esta filosofía de progreso y de buscar más combates y más fuerza, pues sí está relacionada con, por lo menos en alguna parte con los principios fisiológicos de los que hacen que un músculo sea más fuerte, o que un individuo sea más fuerte o más rápido, ¿no? Uh-huh. Sí, de hecho, digo, cualquiera que haga un poco de ejercicio sabe que los músculos se van, o sea, entre más carga tú le pongas, entre más castigues al músculo, digo, sabiendo cómo, el músculo se va a ir fortaleciendo, ¿no? De hecho, y inclusive depende de lo que quieras lograr, porque pues, ya ahorita sabemos que, por ejemplo, hay diferentes tipos de músculo. Están los músculos, las fibras lentas, las fibras rápidas y las fibras intermedias, ¿no? Y sí. Y entonces tenemos fisicoculturistas que trabajan más las fibras rápidas, que tensan rápidamente, pero igual agotan su energía también muy rápido, y entonces requieren generar mayor cantidad de fibras, y es por eso que incrementan el volumen, ¿sí?
Sí, y recordar que los músculos de cualquier parte del cuerpo están hechos de una mezcla de fibras que básicamente dependen de tanto de factores genéticos como de los estímulos físicos a los cuales se someta ese grupo muscular. En el caso de Goku, casi siempre quedó a punto de morir y al recuperarse se hizo más fuerte. La ciencia nos dice que para que haya un cambio de un tipo de fibra a otro tipo de fibra, tiene que haber un desgaste de las mismas. Por ahí anda esa frase que dice, si no duele, no hay ganancia, ¿no? Así es. Si no duele, dice, no pain, no gain. No pain, no gain, y que básicamente el músculo tiene hasta cierto punto que ser destruido por el esfuerzo en cierta medida y después reconstruido en función al estresor inicial, que si tú levantas una carga determinada y solamente levantas esa misma carga todo el tiempo, pues tus músculos no se hacen más fuertes, simplemente se preparan para ese nivel de exigencia. Sí, de hecho, los músculos cuando están a sometimiento, se someten a cargas de trabajo muy, muy importantes, pues se dañan severamente y entonces tienen que ser reparados. Por eso tienen que estar consumiendo, o sea, cualquiera que se dedique al fisicoculturismo o a cualquier deporte en general debe llevar una dieta adecuada en proteínas, por ejemplo. ¿Para qué? Para que sus músculos se reparen adecuadamente, que al final de cuentas es la materia prima. Sí, e inclusive llevar ese balance de periodos de entrenamiento y descanso, darle tiempo suficiente a las fibras musculares para que se reparen y crezcan las que o serán reemplazadas por nuevas fibras. Y también en ese sentido que, bueno, también a los deportistas cuando hacen deporte de fondo o de resistencia, bueno, no sé cuál sea el término más correcto, pero por ejemplo en el caso de las maratones, pues después de un esfuerzo tan extenuante, las fibras sí quedan muy dañadas y el resto del cuerpo lo resiente. Así es. Y bueno, probablemente la parte donde ya llegamos a un callejón sin salida es donde la parte esta de la fuente de energía, que vendría siendo, retomando lo del ki, lo del chi, no nos queda muy claro cómo facilita, ¿no? El que se trabajen con, podemos explicar a partir de ahí las proyecciones de energía, ¿no? Como el Kamehameha y todo eso, pero de cómo le da potencia, cómo le da fuerza a los músculos, pues no nos queda como que muy claro, ¿no? Sí, y en el caso particular de Goku, cuando él era niño, sí tenía proezas de fuerza que podríamos decir eran un poquito más realistas. Levantar un coche o empujar una montaña o lanzar un dinosaurio eran ciertas proezas de fuerza en las cuales como que te imaginas el peso del objeto y sacas cuentas, ¿no? Ajá, sí. Pero cuando empiezan a avanzar en la historia y empieza a hacer todo golpes, llega un momento en el que lo que es el factor diferenciador no solamente es qué tan fuerte es el golpe, sino qué tan rápido, ¿no? Al punto en el que ya en ese momento ya mueven los ojos, ¿no? Los que lo están viendo. y se escuchan las ondas de choque, ¿no? El sonido generado por ese contacto entre una fuerza y una resistencia, ¿no? Que creo que fue un truco muy conveniente para los animadores, eso de es tan rápido que no lo puedes ver, y solamente... Se ahorraron millones de pesos en animación. Sí, o sea, solamente unos cuantos rayitas y unos efectos de sonido por aquí y por allá, y cuando te dabas cuenta ya estaban los dos bien golpeados, ¿no? Es como el efecto ese de la katana, ¿no? Que nomás entra y sale y ya algo parece cortado del otro lado, ¿no? Ah, claro, aparte de verse impresionante, ahorra tiempo en animación. Claro, sí. Y bueno, creo que en el caso de Goku, una de las cosas que llama la atención es que llegó un momento en el que se detuvo el crecimiento muscular. Si tú recuerdas ese Goku joven de la primera serie del Dragon Ball normal, nosotros terminamos Dragon Ball normal con un Goku relativamente flacucho, medio escuálido, pero cuando pasamos a Dragon Ball Z empieza a crecer en musculatura. Y cuando se convierte en Super Saiyajin ya alcanzó como que un topo, un máximo en su tamaño muscular, ¿no? Sí, pero bueno, Akira siempre ha jugado con esa parte porque de repente
más es menos. ¿Sí? O sea, de repente sí juega con esa parte donde va creciendo la musculatura y lo podemos ver en las transformaciones de Freezer. O sea, conforme se va haciendo más poderoso, empieza a aumentar, en tamaño, en musculatura, le crecen los cuernos diferente. Y entonces dice, bueno, va relacionado tamaño-fuerza. Tamaño-fuerza. ¿No? Y cuando llega a su forma final, resulta que es un monito ahí flaquito. ¿Sí? Y es la forma más poderosa. Y luego resulta que no es cierto. que todavía se puede inflar un poquito más. Y bueno, eso sin llegar a la parte de Golden Freezer, nada, sino a la parte de Dragon Ball Z. Todavía, o sea, otra vez vuelve a la regla de que más siempre es más. O sea, y vuelve a hincharse. Entonces, como que juega de repente mucho con ese tipo de lógicas y que luego resultan muy ilógicas, ¿no? Y es parte de jugar con las expectativas, porque siempre lo pone a Goku con contrincantes muy grandes que son fáciles de vencer, y cuando va con alguien que no aparenta la misma fuerza, te resulta que es más poderoso, ¿no? Entonces, bueno, cae fuera de lógica. Sí, creo que tiene una razón aparte de la expectativa. Por ejemplo, podríamos imaginarnos que en realidad el cambio de Freezer no solamente fue de tamaño, sino también en la recomposición de sus fibras musculares, porque recordemos que las fibras no tienen todas el mismo tamaño, o sea, los diámetros varían dependiendo del tipo de fibra. Ajá. Y estamos diciendo que las fibras que aguantan durante más tiempo, pero que lo hacen de forma muy lenta, son relativamente delgadas, pues entonces nos hablaría de que no es lo mismo sostener un planeta durante horas o días o por mucho tiempo, que golpear ese mismo planeta en una fracción de milisegundos, por ejemplo. Entonces, fibras rápidas o fibras lentas sí tienen diferente tamaño, y quizás esos cambios en el tamaño sean un reordenamiento o una sustitución de un tipo de fibra por otra. Algo muy que sería muy singular, pero ¿qué tal si ocurre así, no? Sí, porque al final de cuentas llega un momento en el que los personajes no cambian musculatura, pero sí cambian el nivel de fuerza. Entonces, si la fuente de energía es este ki o este chi que es canalizado hacia los músculos, entonces va a llegar un momento en el que ya las fibras no tengan nada que ver, sino la capacidad del cuerpo para moverse más rápido o más lento, porque recuerda que entre más rápido sea, también más fuerza ejerce. Ajá. Bien, bueno, vamos a dejar un poquito atrás a Goku, puesto que ahora sí que la fuente de energía, pues como es un poquito irreal, o mucho irreal, podríamos atravesarlo a algo más terreno, por ejemplo. Entonces, pensemos en Superman, ¿sí? Superman, en un principio, bueno, fíjate bien, está interesante cómo fue la evolución del concepto de Superman. En un principio, como decían sus autores, lo explicaban de manera muy sencilla. Decían, bueno, lo que pasa es que en Krypton la gravedad es mayor, o era mayor hasta antes de destruirse, era mayor, y entonces cuando Superman llega a la Tierra, pues su constitución genética, por no decir que, porque prácticamente crece aquí, pues le permitía desarrollar estos super saltos, porque originalmente no volaba, sino que daba saltos muy altos. ¿Sí? Da saltos muy altos, que de hecho está basado, esto de que da saltos muy altos, ese concepto primero lo abordó John Carter, que es anterior a Superman, John Carter de Marte. John Carter, precisamente, como es transportado a Marte desde la Tierra, y Marte tiene una gravedad menor, entonces por eso podía dar esos saltos grandes. Y de hecho algo retomaron luego viene la parte esta donde le dan al Sol el origen de los poderes, ¿no? Aguántame lo del Sol, nada más quiero retomar una cosa. Lo que pasa es que en la última película de Man of Steel retoman un poquito el concepto. Ya no es nada más la energía del Sol, ya es un conjunto de cosas. O sea, es la energía del Sol por un lado, es la gravedad también. O sea, también interviene la gravedad, porque es mayor la gravedad en Krypton. Interviene también la atmósfera. Hablan de la atmósfera, que la atmósfera en la Tierra es más rica. Entonces es una combinación de tres cosas. Una atmósfera con más nutrientes, dicen, lo que quiera que eso signifique. Un planeta con menos gravedad, que cuando llegan estos aparatos
terraformadores empiezan a aumentar la gravedad terrestre, ¿no? Para que sea más parecido a Krypton. Y el tercer componente es el Sol. Interesante. Entonces, básicamente podríamos preguntarnos aquí si Superman es animal o planta. Eso mismo me puse a pensar yo, porque si la fuente del Sol la fuente de sus poderes es el Sol y tiene que ver con una longitud de onda en específico, porque se habla de que el Sol de Krypton era rojo, que es una estrella roja, que es una estrella más antigua, ¿sí? Ya es más viejita que la de nuestro Sol, que está en la flor de su juventud ahorita, y es una estrella amarilla, se dice, ¿no? Sí, entonces, amarilla desde el punto de vista de terrestre. Claro. Terrestre, porque en realidad es blanca, ¿no? Bueno, sí. Pero no es nada blanca, la luz es... no nos regañen los físicos, por favor, somos médicos. Sí, pero al final de cuentas cae lo mismo, ¿no? Si las plantas absorben una longitud de onda a través de la clorofila y son verdes, hay plantas que también son rojas y absorben otra parte de la luz. De hecho, Clark Kent es blanco, belleza americana. Sí, pero mira, no tiene que ser o sea, ahora sí que no tendría que ser de un color en específico, ¿sí? Porque el proceso de fotolisis, así se le llama este proceso en el cual la luz entra a los cloroplastos, ¿sí? Y toma los fotones que le llegan, ¿sí? Toma los fotones que le llegan y con eso, a través de un par de ciclos metabólicos, genera los glúcidos, que son los azúcares. Ahora, ¿cómo es que dónde interviene la clorofila? La clorofila es un pigmento, ¿sí? Y entonces lo que hace es absorber todas las longitudes de onda menos el verde, porque lo vemos color verde. Pero no es el único pigmento que existe para realizar la fotolisis. Hay otros pigmentos como los naranjas, hay pigmentos rojos, ¿sí? Que absorben... ¿Las familias de los carotenoides? Sí. Nosotros también absorbemos luz que nos llega a través de la melanina. A través de la melanina se absorbe y entonces ya no permite que la luz pase a través de nosotros, sino que es absorbida en esa capa y es lo que impide que dañe el ADN de nuestras células, porque o sea, lo que vemos es la luz visible, pero viene más energía electromagnética también. Entonces, sí, y también es la otra parte, no sabemos, bueno, no sé si lo hayan aclarado en los cómics en algún momento, si realmente es solamente la luz solar o lo que absorbe Superman está dentro del espectro de lo invisible, porque al final de cuentas recuerda que en el espectro tenemos un infrarrojo que está más cerca del rojo y un ultravioleta que está más cerca del violeta. Entonces, exacto, si técnicamente estamos claros que el sol rojo no le conviene a Superman porque lo debilita, entonces probablemente sean en el otro lado del espectro, en el ultravioleta, que esté absorbiendo y no tiene nada que ver a lo mejor con el color de piel, pero al final de cuentas eso ya queda como en la conjetura. No creo que lo hayan explicado en los cómics por ese lado, porque al final de cuentas en el mundo natural nosotros los humanos somos de los pocos que no podemos ver en ultravioleta, pero los insectos sí. Y también queda la impresión esta de por qué Superman puede volar de noche si hay luz solar. Bueno, te voy a decir una cosa, lo que pasa, ahí tratando de arreglar las cosas en esos huecos argumentales, es que resulta que Superman tiene la capacidad, o al menos así lo explican, tiene la capacidad de hacer como una reserva de energía, ¿sí? Una reserva de energía. Es bien curioso que cuando le ponen la luz roja, se debilita instantáneamente. Cuando en realidad pues le debería quedar un buen margen si puede volar durante la noche, como dices, y todo esto, le debería quedar un buen de energía. Cuando lo mataron en los 90s, por ejemplo, ¿sí? Cuando lo mataron en los 90s, que su cuerpo no se destruye, sino que el erradicador que provenía de esta máquina kryptoniana hurta el cuerpo y se lo lleva a la fortaleza de la soledad, porque tiene que preservar la herencia kryptoniana. Entonces lo mete a una cámara de restauración donde le están bombardeando con energía solar, ¿sí? Para que termine de regenerarse, aunque el cuerpo nunca se destruyó. Ya después, más adelante explican
digo, te lo digo porque me leí toda la serie. Más adelante explican que la razón por la que sí se murió todo, pero la razón por la que regresa a la vida es porque su cuerpo seguía, pues, técnicamente intacto, ¿sí? A razón de que todo el tiempo que llevaba viviendo en la Tierra había almacenado energía. No explican en qué término, ¿no? Pero había almacenado toda esa cantidad de energía, pero que si volvía a pasar lo mismo, y así lo dejaron así como para no vamos a volver a hacer lo mismo, perdónenos, que si volvía a pasar lo mismo no podría volver, ¿no? Eso, así te lo dicen. Otro detalle en el mismo tenor es viene la historia esta de All Star Superman, que no hace mucho le hicieron una película animada. En All Star Superman, en All Star Superman, lo que pasa es de que Luthor engaña a Superman para que vaya a rescatar una misión. Básicamente lo pone demasiado cerca del sol por demasiado tiempo. Los pone demasiado al sol, y entonces sus células se saturan de energía solar y lo condena a muerte. Entonces al final, perdón, spoiler alert, al final muere. Pero por esta capacidad absortiva, ¿no?, que tienen las células kryptonianas para esto. Podríamos pensar que en realidad la fuente de energía de Superman sería una variante kryptoniana del glucógeno, porque al final de cuentas hay que recordar que las fibras musculares dependen de almacenes de energía. La fibra se contrae y durante la contracción está limitando su propia entrada de, pues vamos a decirlo, de sangre, de oxígeno, etcétera. Y en ese momento mantener la fuerza y mantener la contracción depende de los almacenes celulares de esta sustancia que normalmente está ahí, glucógeno, ¿no? Pues sí, digo, y si no es glucógeno, seguramente habría otra sustancia que similar, ¿no? Que estaría funcionando, haciendo las veces de glucógeno, en fin. Quizás la luz roja desnaturalice en sus células esto. Recuerda que para que la bioquímica funcione en las moléculas, tienen que estar en su forma, pues en su forma funcional. Si tú le alteras la forma, cambiando la temperatura de la molécula, cambiando el pH del medio en el que está embebida o radiándola, pues la molécula ya no va a poder encajar en sus blancos moleculares ni funcionar en todas estas cascadas de señalización en las que participa. Así es. Bueno, podríamos pasar a otro individuo súper fuerte. Pienso en Hulk, donde la fuente de sus poderes de entrada es lamentable porque son los rayos gamma, y de todas las frecuencias en el espectro electromagnético, no hay otra que sea más poderosa que los rayos gamma. Y los rayos gamma y los seres vivos no se llevan bien. Es una energía de alta, son frecuencias de alta energía, les dicen, que cosa que le pongas enfrente, que esté viva, la va a destruir. Entonces, digo, si obviamos el hecho de que no podría sobrevivir de entrada a la radiación, lo que llama la atención en Hulk, aparte de lo que ya mencionamos al inicio, del aumento de la masa, que es técnicamente pues contra natura, está el hecho de que aparentemente la radiación se ha mantenido dentro de Hulk, ¿no? Del hecho de que sigue radiando energía gamma, ¿sí? Y es capaz además de absorber energía gamma. Sí, y ya dentro del plano de lo fantasioso, no le pasa como al Doctor Manhattan, que todo el tiempo esté emitiendo radiación. Ajá. ¿Sí? Sino de que realmente cuando Bruce Banner está en control de su cuerpo, pues no sabemos si está radiando todo el tiempo, pero Hulk sí. Ahora, te lo digo, te lo muestran como un bueno, en la película esta de Hulk, la que hizo Ang Lee, la que no tuvo, la que fue desarrollada,
la que fue despreciada, aunque me siguen gustando sus efectos visuales, ya ves que entre más se enojaba, más crecía, ¿no? Que fue una estrategia visual que hicieron para mostrar cómo Hulk aumentaba su poder entre más se enojaba. Hay una parte en la película casi al final, en la batalla final, donde lo están monitoreando con la batalla contra el hombre absorbente, donde de repente están peleando en el agua y de repente el agua se congela, ¿no? El agua se congela, se queda así, ¿no? Inmóvil. Y cierto, yo no lo recordaba. Por la cámara térmica, por el satélite térmico, lo están viendo, y mencionan algo, no, es que está absorbiendo energía al ambiente. Entonces, como tratando de explicar por qué, de dónde viene, de dónde absorbe Hulk esa fuerza, resulta que la está absorbiendo, ¿no? Del calor, está absorbiendo el calor, la energía en forma de calor que está alrededor. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con el funcionamiento de acuerdo con la termodinámica, cómo funcionan los refrigeradores, ¿no? Los congeladores, lo que hacen es que el momento de que el gas se descomprime, absorbe energía del ambiente y eso es lo que hace que baje la temperatura. Tratando de hacer por ahí un símil, ¿no? Tratando de darle un poquito de ciencia. Sí, creo que se menciona alguna vez, no estoy muy seguro, pero recuerdo en algunas revisiones acerca de la historia de Hulk, el Hulk viejo, el que le llaman, creo, maestro. Ah, sí, el maestro, no sé, sí, el que llega a viejo, más bien. El Hulk que llega a viejo se supone que ya no solamente su fuerza, sino también su capacidad para absorber energía del ambiente, ¿no? Ajá, sí, de hecho, ahí es donde tocan por primera vez el concepto ese, o al menos así lo creo. Y bueno, es una cualidad que aprende a manejar con los años este Hulk. Sí, y bueno, esa es, digamos que la versión más poderosa que han sacado de Hulk. Y digo más poderosa porque adoro el Hulk que crearon para Mark Ruffalo, pero al de Ang Lee no le hubiera no lo hubiera derrotado el Hulkbuster, así de fácil. No, claro, y creo que como se da con Superman, Hulk también termina siendo como un comodín, ¿no? Para los cómics. Claro. Si requiere más fuerza, Superman la tiene, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué no la sacó antes? Porque es buen chico. Y si necesitas más fuerza, Hulk la tiene. ¿Por qué no la ha sacado? Porque no se ha enojado lo suficiente. Exacto. Sí, de hecho, cuando fueron las guerras secretas originales, hay un momento en el que el hombre molécula les deja caer una montaña encima, ¿sí? Y el que le toca soportar a la montaña completa es a Hulk, ¿sí? Eso no lo hemos visto en las películas, pero bueno, hasta de ese tamaño, ¿no? Ahora, en alguna ficha de Superman, por ejemplo, me tocó leer que él podía levantar, si pudiera mantener su integridad completa, podría levantar el peso completo de la pirámide de Giza, ¿no? Bien, pero bueno, hay otras versiones de Hulk. Digo, nos podemos ir bajando hacia la de ponemos las últimas dos e irnos a la original de los 80s, la versión de Lou Ferrigno, que es la más humana de todas. Ah, sí, me tocó ver las retransmisiones y era especialmente impresionante ver esa masa humana pintada de verde. Exacto. Sí, pero bueno, o sea, digo, sí hacía cosas impresionantes, pero tampoco era así tan poderoso. Digo, no era tan poderoso que otro spoiler, si no lo han visto. Bueno, el spoiler está en el título, en la película se llama La muerte de Hulk. Y con eso terminaron la serie porque después de la serie vinieron varias películas para televisión, y la última fue esa, la muerte de Hulk, y ese Hulk muere cuando se explota una avioneta y cae desde las alturas, y muere ya como Banner liberado, ¿no? del monstruo. Como que trataron de hacer un guiño en la película de Avengers, no sé si fue con toda la intención, pero les quedó bien en la película de Avengers, cuando precisamente empieza a desbaratar, se sube un avión y lo empieza a desbaratar, el avión explota y sale volando.
y no le hace nada, no le hace mella. Sí, creo que también en esta última de Thor Ragnarok, en el momento en el que se lanza de la nave, esperando convertirse Hulk en el camino y se estampa como Banner. En el Bifrost. En el puente creo que en ese momento yo estaba esperando ver la toma dramática y me lo cambiaron algo chusco. Sí. que creo que también toma como parte de referencia esa escena súper dramática de que ves a Hulk cayendo y mirando directamente a la cámara mientras todo se enlentece y desde el helicóptero lo ven caer. En la de Incredible Hulk. Creo que sí es esa. Pero pues, al final de cuentas, como dices, ese Hulk pues, tenía que estar constreñido al tamaño de este fisicoculturista y también a las posibilidades de la época, ¿no? Para claro, representarla. Era lo que había y la verdad es que hicieron un buen trabajo con eso. Pero bueno, ahí lo interesante fue este Hulk, el Hulk de la serie no guarda la energía gamma como la versión de los cómics o la versión de que ya vimos en las películas, sino que los rayos gamma despiertan la capacidad. Lo explican en el sentido también cambiaron la forma como del accidente. En la original, en los cómics, es una bomba de rayos gamma, ¿sí? En la serie, ya no es físico, ahora es un médico y se mete al departamento de radiología y se bombardea, nada más que se le van, como que el aparato no funciona bien. Y entonces lo calibra mal y se le van las cabras con la cantidad de bombardeo de rayos gamma. Y lo que resulta ahí es de que explicaban pues de que las personas normales cuando están en una situación de estrés máximo, ¿sí? Pueden hacer cosas extraordinarias y ponen ejemplos, ¿no? De madres, mujeres que han levantado un coche o abierto una puerta muy fuerte, y así. Y entonces empieza a hacerla. Todo esto pasa en el primer episodio, es muy interesante. Vale la pena verlo porque le da sentido al resto de la serie. Sí, también hay que mencionar que esto está fundamentado en algo que sí sucede. De hecho, para las personas que tienen padecimientos psiquiátricos, ajá, bajo algunos estados, digámoslo así, como que se apaga el switch que evita que tus propios músculos te dañen. Ajá. Y en esos momentos es cuando, digamos, el músculo sin ese control de no te pases esta rayita porque te vas a lastimar tú solo, es capaz de ejercer una mayor fuerza de la que habitualmente somos conscientes. Ah, bien, eso es interesante. Ahora, lo que sucede, la explicación que dan es de que asocian, esto ya es propio de la serie, no es algo que ocurre en la realidad, asocian a que Banner empieza a ver porque empieza a entrevistar a todas estas personas, porque él pierde a su esposa y quiere saber de dónde, porque él no pudo obtener la fuerza. Entonces, él se dio cuenta que los días en que las personas habían tenido la superfuerza, había habido un pico de radiación gamma solar, ¿sí? O sea, como tirándole un poquito a Superman también. Entonces, había habido un pico de radiación gamma solar, o así lo dicen. Y cuando él checa el día que le tocó que se le muriera la esposa, resulta que había sido un valle así, o sea, no había habido casi nada de radiación gamma. Y entonces por eso él no pudo recurrir a esa superfuerza, ¿no? Entonces, ahora cuando él se radia con esa, pues adquiere mayor cantidad de fuerza. Entonces, es una asociación interesante la que hacen, ¿no? Obviamente, en la realidad, pues eso no tiene ningún sentido. Lo que sí tiene sentido, por ejemplo, es eso lo mencionan creo que en la de Ang Lee lo mencionan, que cuando se enoja, se activa, o sea, cuando se vuelve más fuerte, se activa la amígdala, ¿sí? Ya. Y para los que no saben, la amígdala no es la que tenemos aquí en la garganta, que nos sacan los otorrinos cuando
cuando nos enfermamos mucho de la garganta, sino que hay una estructura cerebral llamada la amígdala, que es la que es una estructura que se encarga de regular las funciones instintivas de miedo y de huida, de miedo y de ataque. Entonces, cuando una persona se siente amenazada, se activa todo este sistema, activa todo el sistema autónomo simpático, y entonces viene toda esta parte donde, pues sí, o sea, se establecen los mecanismos de pelea y de huida, y el sistema simpático lo que hace es que descarga adrenalina en el cuerpo, ¿sí? Y las pupilas se dilatan, ves mejor en la oscuridad, los músculos se tensan, los bronquios respiratorios se abren para que entre más oxígeno, aumenta la presión arterial para que circule más rápido la sangre. Entonces es un estado que es transitorio, pero que te permite reaccionar ante eventos adversos. Resulta que la amígdala es una estructura muy básica y que está presente en prácticamente todos los cordados, ¿sí? No sé hasta qué nivel de la escala filogenética está, pero es presente, es muy básico, porque además le permite pues a los animales reaccionar así. Resulta que nosotros que tenemos un neocórtex, que es una estructura que ya aparece en mamíferos superiores, este neocórtex regula la actividad de la amígdala. Entonces, si bien estímulos nuevos siempre te pueden sorprender, puedes ir entrenando a través de tu neocórtex, puedes ir regulando esa actividad para que te puedes contener, ¿no? Puedes hacer deportes extremos, ver películas de terror, leer Stephen King. Te desensibilizas, vaya. Desensibilizando a través de procesos corticales y procesos neurológicos superiores, ¿no? Así es. Entonces, bueno, es también como una pildorita que dejan ahí a veces en las películas, y que la gente a veces simplemente por desconocimiento no. Y también se explica un poco, esto es interesante, cuando lo estuve leyendo me pareció muy interesante, porque siempre asociamos a Hulk como no solamente entre más fuerte, más furioso es, también es menos racional, ¿sí? Es un ser iracundo, ¿no? Es irracional, pero también es más fuerte, y lo vemos por ejemplo en el Hulk de Mark Ruffalo, cuando llega a esta fase de Profesor Hulk, que ya fue la última. Okay. Si tú lo ves, no solamente en la primera película de Avengers, donde lo vemos, inclusive se mueve como simiesco, ¿no? O sea, se mueve así como gorila, se mueve como gorila, y las facies, o sea, el pronunciamiento aquí de la región de las cejas, todo, las facciones son más simiescas. Y cuando lo vemos como Profesor Hulk, pues es básicamente Mark Ruffalo verde. Grandote, ¿no? Entonces, y se ve hasta menos musculoso. Menos musculoso, obviamente muchísimo más humano. Ajá. Pero también como más restringido en la fuerza, precisamente. Sí, y fíjate que hay una situación, por ejemplo, con no sé si has leído alguna vez esto, pero los chimpancés, ¿sí? Los chimpancés y los bonobos, que en estatura de humano, comparándolo con la estatura humana, están casi a mitad de tamaño, ¿no? Un joven. Cualquier chimpancé adulto promedio es más fuerte que cualquier adulto promedio. Cualquier humano adulto promedio, ¿sí? Y a pesar de su tamaño, hay aparentemente hay una razón, ¿sí? Por qué el chimpancé es más fuerte que el humano, ¿sí? Y por qué el planeta de los simios es posible. Y es que resulta que la cantidad, porque entre más músculo tienes, ¿sí? También requieres más
intervención de más neuronas. Ojo, no estoy diciendo que alguien que sea más fuerte se vuelve estúpido. Nada de eso. Estábamos hablando de relaciones entre especies. ¿Sí? Sí, básicamente, para quien no conozca este fenómeno, una fibra muscular es un grupo de fibras controladas por un solo chip o una sola unidad motora. Entonces, entre más unidades motoras tengas, mayor control tendrás sobre la contracción armónica de los músculos. Básicamente es como decir, para que se logre un movimiento, el sistema nervioso tiene que hacerlo de forma coordinada y ordenada. Así es. Y en algunas especies tienen mayor cantidad de cableado, por decirlo de alguna manera, que les permite coordinar de forma más eficiente la contracción muscular, y obviamente son capaces de generar más fuerza, sobre todo por esta coordinación entre las fibras. Y ese cableado ya viene de fábrica, vamos a decirlo. Entonces, los chimpancés, ¿sí? A diferencia de los humanos, destinan mayor cantidad de fibras nerviosas para el desarrollo y la función muscular, ¿sí? Y es por eso que, o sea, no quiere decir que no podrían ser más inteligentes o que son menos inteligentes por eso, ¿no? Pero sí que el punto ahí es que no es que sean menos inteligentes porque son más fuertes, sino que porque destinan mayor cantidad de neuronas al funcionamiento muscular, es que son más fuertes, ¿sí? Entonces, pues es un dato ahí interesante. Sí, y que al final de cuentas también nos remonta al hecho de que en todos estos superhéroes hay una constante, y es que la mayor parte de ellos son humanos que tuvieron una modificación o de plano ya son de otra especie. Sí, claro. Por eso, como decíamos al principio, el único humano que no ha sido modificado o que no es de otra, bueno, propiamente para decir humano, es que no es de ninguna otra especie, pues es Batman, ¿no? Batman, sí. Ahora, si nos vamos a algo, si nos podemos ir, antes de empezar a grabar, platicábamos de que de entre todo esta variedad de superhéroes o de superpoderosos que encontramos, probablemente a mí me gusta mucho la serie esta de 3 películas de Shyamalan, la de el Shyamaverso, o como se le quiera llamar, de El Protegido. No me gusta el título del Protegido, porque la palabra es Unbreakable. El Inquebrantable. Inquebrantable se oye muy, muy fashion. Se oye muy bien, no sé por qué no se lo pusieron. Pero bueno, está El Protegido. ¿Por quién? ¿Quién sabe? Pero está El Protegido. Luego la de ¿cómo se llama? La de Split. Y Glass, ¿no? Así es. Y bueno, resulta que ahí cómo se ve la transformación de la bestia, ¿no? Primero, hablando de la bestia. Sí, y para quienes no conozcan las películas, básicamente la primera película, Bruce Willis se da cuenta de que es más fuerte que los normal, que no se enferma, y que hay personas que se encuentran del otro lado del espectro que son más frágiles que los demás. En Split tenemos un individuo con personalidad múltiple y sus propias personalidades se debaten si existe una más, que es el que le llaman la bestia. Y otros la invocan. Otros la invocan y es ¿cómo decirlo? Como este debate entre personalidades, entre si le llaman o no, o si existe o no existe, que es lo que te hacen plantearte como espectador en la película. Y sobre todo te hacen cuestionarte si realmente es posible que solo por quererlo alguien puede alcanzar las proezas de la bestia. Ajá. Y esto desde la película de Split, claro. Sí, bueno, en la tercera parte. Sí. ¿En la tercera parte? Ya en la tercera parte, desde las escenas del tráiler, te dejan ver que este personaje hace cosas que no se deberían de considerar normales o humanas, ¿no? Sí, se van una rayita arriba de lo posible, ¿no?
Pero precisamente como no es mucho lo que sobrepasan, te lo dejan así como, te lo dejan ver como algo que podría ser factible en un cierto momento, ¿no? Ahora, cuando hablamos de enfermos psicóticos, ¿sí? Los psicóticos pueden llegarse a poner muy agresivos, y pueden llegar a presentar pues un estado en el cual tienen inhibición completa de su estado racional. Pues sí se pueden poner pues no solo agresivos, sino pueden desatar una fuerza que no se les conoce normalmente, ¿no? Pero estamos hablando desde luego de casos muy, muy graves, ¿sí? Precisamente porque se borra esta parte racional, que es la que nos limita a hacer muchas cosas, y podría explicarse desde ese sentido. Sí, bueno, sin ir tan lejos y sin ir tan a los extremos, creo que todos hemos convivido con alguna persona en una experiencia etílica en el que dicen que te toca cuidar borrachos. Sí. Y no solamente es el hecho de que sean más tercos, por decirlo de alguna manera, sino de que también es más difícil como restringir sus movimientos, porque en esta inhibición que se tiene por el efecto del alcohol, también hay menos control de las fibras, ¿no? De los músculos. O a llegar al punto en el que dices, es que cómo es posible que una persona pese tanto. No creo que haya tomado tanto alcohol como para incrementar su masa espontáneamente, pero sí es algo que se ve que depende realmente en buena medida de este control, no sé si sea correcto decirlo, psicológico de la fuerza, porque es un mecanismo de defensa del cuerpo. Sí, al final volvemos a la parte esta de la amígdala, y cómo lo que es la corteza prefrontal es la que se encarga de modular todos estos comportamientos impulsivos, ¿sí? Porque ahí también se ve mucho la parte de la impulsibilidad, en la cual pues no se limita, ¿no? A nada. Simplemente se deja ir, ¿no? Contra lo que hay y desata todo su potencial. Sí, y bueno, a lo que me refería específicamente es que llega un momento en el que cualquier receptor y cualquier sensación, si no restringe su intensidad, empieza a activar receptores de dolor. Entonces, llega un momento en el que el esfuerzo duele y el esfuerzo puede dañar tejidos de forma irreversible. Estas personas que mencionamos en un brote psicótico pueden sus propios músculos arrancar pedazos de hueso por la fuerza ejercida. Sí. Entonces, sí tienen que existir esos mecanismos como de control. Y yo quisiera tomar esta parte, esa tangente, para no dejar de mencionar un personaje que sinceramente me fascina por lo absurdo, que es Saitama de One Punch Man. No sé si le podamos dedicar unos segunditos a este personaje, porque ya hablamos de lo fantasioso, ya hablamos de lo un poquito más realista, ya hablamos de esta parte un poco más desconectada como lo de Hulk, pero lo que fundamenta la fuerza de Saitama, para quien no conozca, el origen es una serie que se llama como One Punch Man. One Punch Man, el calvito de la capa. Este personaje en realidad desde el principio le ponen claro que es capaz de vencer a cualquier oponente con un solo puñetazo. Hasta ahorita nadie que se lo ponga. No, y creo que la parte interesante es que más adelantados en la historia, sí, y es una parte divertida, porque aunque se los cuente, no les estoy spoileando la historia. Lo divertido es la trama, no tanto las motivaciones. Sí llegan a cuestionarse de dónde rayos sale tanta fuerza, porque One Punch Man es una parodia de todo lo que tiene que ver con shonen en el anime, que básicamente es el héroe encuentra oponente más fuerte, lo vence y héroe se vuelve más fuerte. Nuevo oponente más fuerte, héroe lo vence, nuevamente se hace más fuerte, y este proceso es enjuaga y repite hasta que se termina la serie, ¿no? Entonces, el progreso de la historia lo da el enemigo más fuerte. En One Punch Man, tú dejas de ver al protagonista, ves esa lucha encarnizada de los héroes por derrotar a este villano superpoderoso que los humilla y los sobaja a todos, y de repente llega Saitama, da un golpecito y se acabó el episodio. Y dice, oh no, otra vez pasó.
Otra vez. Con un solo golpe. Y esa tremenda decepción de no poderse divertir con lo que le gustaba hacer, ¿no? Lo interesante de este superhéroe, bueno, de este héroe, que es que en un momento dado se empiezan a cuestionar cómo rayos, sin importar qué tan fuerte sea el oponente, él sí puede derrotarlo con un solo puñetazo, pero hay ocasiones en las que deciden no hacerlo, ¿sí? Y ahí te manejan un concepto, ya más adelante en la serie, que habla de que todo ser vivo en el universo tiene una limitante. Es decir, cuando una persona entrena, básicamente lo que hace es elevar su fuerza acercándose a sus límites. Oh. Y cada vez que un robot, un organismo genéticamente modificado crece o evoluciona según los conceptos de la misma serie, lo que hace es que se está acercando a su límite. Ese es como si fuera el tope de fuerza que puede alcanzar el personaje, ¿no? En el caso de Saitama, ese límite no parece existir, porque puede pasar literalmente de 0 a infinito en un parpadeo. Así es. Y te hacen plantearte que por algún motivo igual de ridículo que el personaje mismo, este personaje Saitama rompe su limitador. Y llega un momento en el que su entrenamiento de ser muy recursivo y de ser muy repetitivo, de alguna manera hace una fractura en su limitador y llega el momento en el que lo rompe. Entonces, lo más divertido es el entrenamiento que hace. Claro, 100 sentadillas, 100 lagartijas, 10 kilómetros, correr 10 kilómetros al día, todos los días. Todos los días. Y ese es todo el entrenamiento que se necesita. Seguramente entre nuestros escuchas hay gente que hace eso 2 veces al día. Bueno, no sé si los 10 kilómetros, pero ese entrenamiento, así como él lo describe, dices, no tiene ningún sentido que eso sea la fuente de tal poder infinito, pero sí te explican, o por lo menos lo especulan en la serie, que Saitama rompe su limitador y tiene, digámoslo así, acceso a cualquier cantidad de fuerza que quiera. El único requerimiento es que quiera usarlo. Así está de fácil, ¿no? Mucha de esta corriente positivista, ¿no? De querer es poder y si tú lo deseas con todas tus fuerzas, el universo conspira a tu favor. En el caso de Saitama, más bien es como una parodia de esa frase, porque él no quiere ser tan fuerte. Cada vez que vence un oponente se siente decepcionado porque dice, se me pasó la mano. Da cuenta pues de eso que mencionas, que él trata a veces hasta de contenerse, ¿no? Para que la pelea dure más. Y como ahí yo creo que el autor le puso algo de cerebro a un personaje así, porque es una parodia de la superfuerza. Ahora sí que basado en este principio, tú podrías poner a cualquier personaje de cualquier cómic, de cualquier película, con Saitama, y Saitama lo vencería en un parpadeo. Claro. Así es. Y eso como que le quita lo divertido a eso de, oye, si Goku y Superman y Hulk se pusieran a pelear entre ellos, ¿quién gana, no? Sí, de hecho es una parodia, precisamente también ese tipo de discusiones que surgen en cualquier café geek. En fin. Bueno, yo creo que vamos a detenernos aquí. Está muy buena la plática, pero no queremos extender de más el podcast. Espero que se hayan divertido mucho, tanto como nosotros ahorita, porque este podcast es para eso, es para divertirse, no se tomen muchas cosas en serio. Para eso está el podcast, el otro podcast, el de la siguiente semana. Sí, perdón los físicos. Físicos y toda la comunidad científica. Pero bueno, así vamos a estar trabajando. Un día serios y otro día no tanto. El próximo, aprovecho para anunciar el próximo podcast. El de la siguiente semana vamos a hablar sobre las nuevas vacunas, de la tecnología de las nuevas vacunas que se están utilizando para el SARS-CoV-2, para prevenir el SARS-CoV-2. Porque hay mucha información que se presta a confusión, hay mucho conspiranoico también allá afuera, entonces queremos traer un poquito de luz al respecto. Sí, hay que aprovechar para subirnos ese tren antes de que zarpe.
Así es. Bueno, recuerden que en la descripción están nuestras redes sociales, ¿sí? Les repito que este podcast se transmite tanto por YouTube como por iVoox como por Spotify. Entonces, síganos por nuestras redes, no dejen de buscarnos. Está también el canal de Biología Blog Lecular, donde ya con imágenes y todo, su servidor hace disertaciones sobre algunos temas geeks, para traer un poco de nociones sobre temas de investigación biomédica y cosas así. Bueno, sin más por el momento, nos despedimos. Yo soy Víctor Kardash. Yo soy Felipe Cano. Y esto fue Polimerasa Nerd. Hasta la próxima.